Muy buenas. Hoy vamos a remangarnos y a construir algo práctico desde cero, una agenda de contactos. Y para ello, vamos a empezar por los cimientos, por lo más importante, crear la base de datos y la tabla donde guardaremos toda la información. ¡Vamos al lío! A ver, antes de tirar una sola línea de código, paremos un momento. Las aplicaciones que usamos todos los días, ¿dónde guardan nuestros datos, nuestras fotos, nuestros mensajes? Pues la magia detrás de todo eso son las bases de datos. Son el cerebro que lo recuerda todo. Para nuestro proyecto vamos a usar una que es una auténtica navaja suiza, SQLite. Es una base de datos completa que vive en un solo archivo. No hay que instalar servidores ni complicarse la vida. Y lo mejor de todo es que Python la trae de serie, perfecta para empezar y para proyectos que no necesitan un despliegue masivo. Para que nos entendamos, la forma de organizar los datos dentro de la base de datos es con una tabla. La analogía más sencilla y directa es pensar en una hoja de cálculo, un Excel de toda la vida. Tenemos nuestras filas y nuestras columnas. Vale, pues vamos a ponerle nombre a las cosas. Cada columna de esa hoja de cálculo es lo que llamamos un campo. Un campo está diseñado para guardar un tipo de información muy concreto. Una columna para el nombre, otra para el teléfono, otra para el email. ¿Se entiende la idea, verdad? Y si las columnas son los campos, las filas son los registros. Un registro no es más que toda la información junta de un único elemento. En nuestra agenda, cada registro será una persona con su nombre, su teléfono, su email, todo en una misma fila. Aquí llega un concepto absolutamente crucial, la clave primaria o primary key. Es un identificador único para cada registro. Pensemos en ello como el DNI de cada contacto. No puede haber dos iguales. Esto nos asegura que podemos encontrar y manejar cada registro sin la más mínima posibilidad de confundirnos. Es vital. Y aquí tenemos el plano de nuestra obra. Antes de construir, hay que diseñar. Esto es exactamente lo que vamos a crear, una tabla llamada contactos, con sus campos bien definidos. Tendremos un ID, que será nuestra clave primaria, el nombre, teléfono, email, a qué grupo pertenece y hasta la fecha en que lo añadimos. Planificar es la clave del éxito. Bueno, se acabó la teoría. Ya tenemos el diseño claro. Así que ha llegado el momento de la verdad. Vamos a traducir este plano a código Python y a crear nuestra base de datos de verdad. Primer paso en el código, importar la librería SQLite 3 y conectarnos. Esta línea es más potente de lo que parece. Si el fichero agenda.db no existe, Python lo crea en ese mismo instante. Si ya existe, simplemente establece la conexión. Así de fácil. El cursor, por su parte, es como el puntero que nos permitirá ejecutar comandos. Y aquí está el corazón de la sesión de hoy, la sentencia create table. Esto es lenguaje SQL puro y duro. Es la instrucción con la que le decimos a la base de datos exactamente cómo queremos que sea nuestra tabla. Vamos a ver qué significa cada una de estas líneas, porque tienen mucha miga. Empezamos con el campo ID. Le decimos que sea de tipo integer, que sea la primary key, nuestro DNI, recordamos, y atención, auto-increment. Esta palabra mágica le ordena a la base de datos que se encargue ella solita de generar un número nuevo y correlativo cada vez que añadimos un contacto. Nos ahorra un montón de trabajo. Ahora vamos a imponer algunas reglas, lo que en SQL se conoce como restricciones o constraints. Not null significa literalmente no nulo, obliga a que ese campo tenga siempre un valor. Por otro lado, unique impide que haya dos registros con el mismo dato en ese campo, así nos aseguramos de no tener dos contactos con el mismo nombre, por ejemplo. Y fijaos qué maravilla. El email puede ser unique, pero no not null, lo que lo hace opcional. Pero la joya de la corona es fecha añadido. Con default current timestamp, la base de datos se convierte en nuestro secretario personal. Cada vez que creemos un contacto, apuntará automáticamente la fecha y la hora exactas. Automatización pura. Tabla creada, pero está vacía. Para comprobar que todo va bien, vamos a meterle algunos datos de prueba. Podríamos ir uno a uno, pero hay una forma mucho más eficiente: execute money. Le pasamos una lista con todos los contactos y él se encarga de insertarlos todos del tirón. Mucho ojo con esto, que es importantísimo. Esos signos de interrogación no son un capricho. Son nuestra principal defensa contra un tipo de ciberataque muy común llamado inyección SQL. Al usarlos, dejamos que la librería de Python se encargue de limpiar los datos de forma segura. Regla de oro: para insertar datos siempre se usan los interrogantes. Vale, hemos dado la orden de insertar, pero los cambios todavía no son permanentes. Para eso sirve conexión.commit. Es como darle al botón de guardar en un videojuego. Una vez hecho, los datos ya están a salvo. Después, hacemos un select para pedirle a la base de datos que nos enseñe lo que hay. Y por último, cerramos la conexión. Hay que ser ordenados. Y voilà, aquí está el resultado de nuestro trabajo.
La tabla está creada y poblada con nuestros 3 contactos. Cada uno tiene su ID único y automático, su nombre, su teléfono, todo perfectamente estructurado. Nuestra agenda ya es una realidad. A modo de resumen, quedémonos con las ideas clave. Primero, planificar. Segundo, usar las herramientas que nos da SQL, como las restricciones, para garantizar la calidad del dato. Tercero, automatizar todo lo posible. Y cuarto, y no menos importante, la seguridad es lo primero. Estos pilares no solo sirven para una agenda, sirven para construir cualquier aplicación, por grande que sea. Perfecto. Ya tenemos el esqueleto de nuestra agenda, la base sobre la que se construirá todo. Ahora la gran pregunta es, ¿y cómo hacemos para que esto sea interactivo? ¿Cómo añadimos un contacto nuevo sin tener que tocar el código? Bueno, esa es una historia muy interesante para la próxima sesión.